necesitamos un elemento representativo de volumen como el que tenemos aquí, este verde. Vamos a suponer que este elemento representativo de volumen tiene dimensiones, diferencial de X1, diferencial de Y1 y el espesor. Si estamos en dirección de Z, Z1. Z1 y Z2 pues son iguales, son compartidas, es una rotación alrededor de Z positiva. Bueno, quiere decir que aquí ya sabemos que esto es teta. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces eso va a ser teta. Bien, entonces vamos a suponer que la distancia, vamos a analizar qué es lo que está pasando, o más bien los desplazamientos que va a sufrir este punto. Este punto nos está representando la posición en el plano X1, Y1, que estaría teniendo una de las aristas de este elemento representativo de volumen. Sí, o sea, sería el extremo, este que está aquí. Este pertenece a nuestro elemento representativo de volumen. Bien, vamos a suponer, como lo tenemos que hacer y como nos dice la ecuación, como bien dijo su compañero, aquí tenemos D11 por epsilon X1 después tenemos D12 por epsilon Y1 y finalmente tendríamos D16 por gamma X1. Esa es la ecuación que queremos obtener. Bien, entonces quiere decir que tenemos que poner la deformación epsilon X2 en función de todo esto. Pero para lograr eso, vamos a analizar los desplazamientos producidos por este punto. Bueno, aquí nosotros vemos el sistema de ejes coordenados X2, Y2. El eje X2 pasa por el origen y también pasa por este punto el que estamos analizando. De tal manera que la distancia que hay entre el origen y este punto es diferencial de X2. ¿Sí se entiende? Bien, entonces, vamos a imponer a nuestro elemento representativo de volumen, o sea, una deformación epsilon X2. ¿Qué le va a pasar a este punto cuando nosotros a este elemento representativo de volumen le impongamos epsilon X2? Pregunta. ¿Qué le va a pasar a este punto cuando le impongamos epsilon X2? Pues como tal nuestro puntito se va a desplazar en dirección de X2. Se va a desplazar en dirección de X2. Ok, muy bien. Entonces vamos a... ¿Y el desplazamiento en X cómo se llama? ¿Cómo lo identificamos?
¿Con qué variable normalmente se identifica un desplazamiento en dirección de X? Y ahí pregunta. ¿Con un incremento? No. ¿Con qué literal se representa normalmente la variable desplazamiento en dirección de X? Si ya lo vimos, cuando vimos la definición de lo que era deformación, ahí vimos. ¿Con S? ¿Cómo? ¿S? No, porque ese, ¿no? Ahí ve tus notas. ¿No han leído sus notas? Nada más lean sus notas en donde vimos la definición de deformaciones. Y ahí está la respuesta. ¿Cómo? ¿Con qué literal vamos a representar el desplazamiento en X? ¿Con la literal U? Con U. Muy bien. Ok. Entonces, aquí pues obviamente va a ser una U2, pero obviamente pues va a ser una diferencial, puesto que la dimensión que está afectando pues es una diferencial, por lo tanto, esta va a ser una diferencial de desplazamiento. Entonces, cuando al elemento representativo de volumen nosotros le impongamos una epsilon x2, pues entonces el resultado va a ser que este punto se va a desplazar diferencial de U2. Ok, bien. Ahora, vamos a descomponer este desplazamiento diferencial de U2 en términos de 3 desplazamientos, cada uno de ellos producidos por cada una de las componentes del tensor de deformaciones en el sistema 1. Bien, entonces, en primera instancia, vamos a ver, a descomponer este vector, porque aquí aparece un pequeño vector. Bueno, vamos a cambiarle a rojo para que... Bien, este va a ser el desplazamiento, el vector desplazamiento. Pero este va a tener, lo vamos a descomponer en 3 componentes. Una descomponente producida por epsilon x1, otra componente, aquí 90 grados, perdón,
otra componente producida por un epsilon Y1 y otra componente producida por una gamma X1. Entonces, bien, vamos a analizar quién produjo este desplazamiento en X1. Bien, si nosotros imponemos a este cuadrito, vamos a ponerlo así, una epsilon X1, pues entonces este cuadrito va a crecer y el punto se va a ver desplazado hasta acá. Bien, ¿cuánto va a valer este desplazamiento? A ese lo vamos a identificar como diferencial de U1. ¿Cuánto va a valer diferencial de 1? La magnitud de esta flechita, de este vector. De este. 2 coseno de teta. No. A ver, ¿quién produjo este desplazamiento? Lo acabo de decir. ¿Qué dije que teníamos que hacer con este desplazamiento diferencial de U2? Nada más repitan lo que dije. Tenemos que descomponer a DU2 en las componentes del tensor de deformaciones en el sistema 1. Bueno, más bien en 3 desplazamientos, cada uno de los cuales producidos por una de las componentes del tensor de deformaciones en el sistema 1. Por lo tanto, este primer desplazamiento, o sea, este que está aquí, ¿quién lo produjo? Epsilon X1. Entonces, ¿cómo me va a quedar aquí? O sea, ¿cuánto va a valer la magnitud de este vector? Que es esta. Bueno, primero, ¿ya sabes que lo produjo quién? Epsilon X1. Ok, entonces, ¿qué tenemos que hacer a epsilon X1 para que nos dé diferencial de 1? Bueno, los vuelvo a reformular. ¿Cuánto vale epsilon X1? Miren, este silencio me dice que no hubo un aprendizaje significativo cuando yo expliqué qué es la deformación, porque quiere decir que no lo identifican. O sea, no hubo aprendizaje significativo. Sin embargo, o sea, ¿cuántas veces han empleado los conceptos de deformación? O sea, no sé, desde ingeniería de materiales. Pero hasta este momento no han asimilado lo que es el concepto de deformación. Bien, mi sugerencia es entonces que se metan de oyentes desde las clases de ingeniería de materiales, desde las clases de mecánica de sólidos, hasta que aprendan lo que es la deformación. Porque yo no puedo estar aquí en séptimo semestre otra vez y otra vez y otra vez lo que es el concepto de deformación, cuando es un concepto muy básico, porque recuerden ustedes las áreas que son importantes de un ingeniero en aeronáutica, que son las estructuras y los materiales. Y necesariamente en eso tienen que dominar el concepto de deformación y el concepto de esfuerzo. Entonces, si ustedes no tienen bien cimentado ese conocimiento, la verdad, honestamente, y en la mejor de su formación, en el mejor interés suyo, yo les digo, pues métanse de oyentes a ingeniería de materiales, métanse de oyentes a
mecánica de sólidos, ¿no? Pero yo no puedo ya estarme frenando para estar repitiendo los conceptos. Entonces, si no tienen los conceptos de formación y esfuerzo bien claros, no le sigan en esta línea ni de materiales ni de estructuras. Regrésense hasta donde tengan que regresarse para cimentar bien esos conocimientos. Sí, porque es el escenario. O sea, imagínense que yo estuviera dando clase aquí a los ingenieros electricistas, ya estuvieran en el séptimo semestre, que yo le diga, a ver, dime la ley de Ohm, y que no se la sepan. Pues, le voy a decir, pues regrésate a electrostática o no sé, a donde tengas que regresarte, pero, o sea, yo veo que no has asimilado un concepto muy importante, que yo ya lo expliqué, pero yo lo expliqué porque veo esa deficiencia, no porque lo tenga yo que ver. O sea, eso se tiene que ver en mecánica de sólidos o desde ingeniería de materiales inclusive. Entonces, verdaderamente en el mejor de sus intereses, yo les digo, pues, métanse de oyente, pero yo ya no puedo andar regresándome tantas veces a los conceptos más básicos. Ya los deben de dominar. Entonces, ahora sí que lo siento, pero con la pena yo tengo que avanzar. ¿Sí? Bien. Entonces, esto va a ser igual a epsilon x1 por diferencial de x1. Bien, este va a ser el desplazamiento, este desplazamiento, es su magnitud. Ahora vamos al siguiente desplazamiento. El siguiente desplazamiento fue un desplazamiento en dirección de Y1 producido por una epsilon Y1. O sea, quiere decir que al elemento representativo de volumen a este se le impuso, además del epsilon x1, pues una epsilon y2, perdón, epsilon y1, y entonces el punto que estamos analizando ahora se está desplazando para acá. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto va a valer? Pues obviamente es un desplazamiento en y1, por lo tanto, va a ser diferencial de V1, que fue producida por epsilon y1, y que va a ser igual a epsilon y1 por diferencial de y1. Bien, posteriormente entonces al material, el que está hecho este elemento representativo de volumen, se le va a imponer una gamma x1y1. Y eso pues va a traer como consecuencia bien. Entonces quiere decir que ya estábamos aquí, perdón. Y entonces se le está imponiendo, ahora sí, una gamma xy1. Que va a corresponder
a este ángulo, o este desplazamiento angular va a corresponder justamente a gamma x y1. Por lo tanto, ese produjo un desplazamiento en u, pero a este es un desplazamiento en x1, que obviamente pues va a ser una diferencial de u, pero la vamos a diferenciar porque le vamos a poner aquí d1 gamma, porque fue producida por una deformación angular. Y va a tener como magnitud diferencial de y1. Bien. Ahora, ya tenemos la magnitud, las magnitudes de estos vectores, o sea, la magnitud de estos desplazamientos, y tenemos que relacionarla con la magnitud de este vector. Por lo tanto, lo que nos interesa es identificar justamente las componentes de todos estos desplazamientos que se están produciendo en dirección de x2. Que van a ser estos tres desplazamientos. Bien, entonces, ¿cuánto vale este desplazamiento? Bueno, pues este desplazamiento aquí claramente es la magnitud de este por el coseno de teta. ¿Cuánto es este? Pues vamos a ponerle aquí nombre a estos componentes. Entonces, esta va a ser bien, ahí está. Quiere decir que diferencial de U2 va a ser igual a diferencial de U2A más diferencial de U2B más diferencial de U2C. Bien, ¿cuánto vale diferencial de U2A? Bueno, pues va a ser diferencial de U1 por el coseno de teta. ¿Cuánto va a valer diferencial de U2B?
pues va a ser igual a diferencial de B1 pero ahora lo que me interesa pues es esta componente, o sea, va a ser el seno de teta. O sea, quiere decir que es diferencial de B1 por el seno de teta. Bien, después, ¿cuánto va a valer DU2C? Va a ser igual, entonces, a D1 gamma, o sea, lo que queremos es esta componente, por lo tanto va a ser por el coseno de teta. Bien, entonces sustituimos. Pero aquí. Bien, ya tenemos aquí esto, pero además ya sabemos cuánto vale diferencial de 1, que va a ser esto que está aquí. Pero además ya sabemos cuánto vale diferencial de V1, pues lo sustituimos aquí. Y sabemos cuánto vale la diferencial de 1 gamma, que va a ser esto que está aquí. Bien, ahora, ¿cuánto va a valer epsilon x2? Por definición de deformación. Pues obviamente la definición pues va a ser la derivada de U2 con respecto a X2. Bien, esto es igual al cociente de la diferencial de U2 con respecto a la diferencial de X2. Por lo tanto, esto nos va a quedar aquí nos van a quedar unos cocientes.
Sí, entonces, epsilon x2 pues va a ser igual a esto que está aquí. Ahora, volviendo a nuestro esquema. ¿A qué será igual la diferencial de x1 entre la diferencial de x2? Bueno, diferencial de x1 es este cateto. Y diferencial de x2 es este cateto. O sea, aquí nos damos cuenta inmediatamente que dx1 representa el cateto opuesto y dx2 representa la hipotenusa. Por lo tanto, la función trigonométrica que me relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa, perdón, el cateto adyacente con la hipotenusa, este es el cateto adyacente que está aquí de x1 y la hipotenusa de x2, pues entonces va a ser el coseno de teta. Quiere decir que esto que está aquí equivale al coseno de teta. Coseno de teta. Ahora, aquí, diferencial de y1 entre diferencial de x2, pues me doy cuenta que es el cateto opuesto entre la hipotenusa. Pues quiere decir que es el seno de teta. Y este mismo aquí podemos encontrar otra vez el seno. Aquí nos damos cuenta que aquí es el coseno del ángulo teta. Coseno cuadrado del ángulo teta. Aquí nos damos cuenta que es el seno de teta, seno cuadrado de teta. Y aquí pues va a ser el seno de teta por el coseno de teta. Bueno, esta ecuación ya justamente nos dice lo que queremos. Es decir, es esta ecuación. Quiere decir que D11 va a valer coseno cuadrado de teta. O sea, ya podemos llenar este primer casilla, también la segunda y la tercera. Es decir, ya sabemos cuánto vale D12. D12 pues va a ser el seno de teta. Y D16 pues va a ser el seno de teta por el coseno de teta. Bien, nos hace falta la segunda ecuación. ¿Qué nos dice la segunda ecuación? La segunda ecuación nos dice que la deformación en Y2, bueno, epsilon Y2, va a ser igual a D12, digo D21
por diferencial de Y1 y entonces este desplazamiento, ya tenemos los tres desplazamientos, pero lo que nos interesa es relacionar estos tres desplazamientos con el desplazamiento en Y2, o sea, con esta diferencial de V2. Por lo tanto, lo que nos va a interesar son justamente las componentes de estos desplazamientos que se producen en dirección de Y2. O sea, este nos va a pasar para acá. Estos tres desplazamientos. Entonces, el primero, lo que me interesa es esta componente. Por lo tanto, yo veo que si la magnitud de este desplazamiento, yo lo multiplico por el seno de teta, entonces voy a encontrar lo que yo estoy requiriendo. Ahora, estos son desplazamientos en dirección de Y2. Por lo tanto, voy a ponerle de esa manera. Esos van a ser componentes que contribuyen a V2. Pero a esta primer componente, pues le voy a poner TV2A. Que está aquí. A esta que está aquí, pues va a ser V2B. Y a ese tercero que está aquí, pues va a ser V2C. De tal manera que dV2 va a ser igual a dV2A más dV2B más dV2C. Bien, pero entonces dV2A va a valer la magnitud de diferencial de 1, pero a esto lo tenemos que multiplicar por el seno
de teta. Después, yo sé que dV2B va a ser igual a esta que está aquí, diferencial de V1 por el coseno de teta. Y esta dV2C va a ser igual a esta D1 gamma esta que está aquí, y lo que nos interesa esta, entonces quiere decir que lo tengo que multiplicar por el seno de teta. Entonces quiere decir aquí por el seno de teta. Bien, entonces hacemos las sustituciones correspondientes. Bien, esto va a ser diferencial de V2, pero ya sabemos cuánto valen estos desplazamientos. Diferencial de 1, diferencial de V1, diferencial de U1 gamma. Por lo tanto, podemos hacer esa sustitución aquí. Entonces, en lugar de D1, pues aquí lo vamos a poner. En lugar de V1, y en lugar de D1 gamma, bien, entonces aquí bueno, sabemos que epsilon x, perdón, epsilon y2, que es lo que estamos buscando, pues va a ser igual a un cociente, o sea, a una derivada. Derivada de V2 con respecto a Y2. Por lo tanto, pues esto va a ser igual a esto.
Bien, entonces aquí van a aparecer unos cocientes. Bien, entonces aquí podemos ver que bien, diferencial de X1 entre diferencial de Y2 es como si fuera aquí el cateto puesto entre la hipotenusa. Por lo tanto, quiere decir que aquí esto es igual al seno de teta. Diferencial de Y1, que es este, entre diferencial de Y2 es como si fuera el coseno de teta. Por lo tanto, y aquí volvemos a encontrar lo mismo. Entonces, esto finalmente nos queda que va a ser un cuadrado aquí nos va a quedar el coseno cuadrado y aquí nos va a quedar el seno por coseno. Entonces, esta es la segunda ecuación que estamos buscando. Por lo tanto, ya sabemos cuáles son los elementos D21, D22 y D26. Bien, ahora nos hace falta la tercera ecuación. ¿Qué dice la tercera ecuación? Nos dice que nuestra gamma XY2 va a ser igual a D31 por epsilon X1 más D32 por epsilon Y1 más D36 por gamma 6, XY1. ¿no? Que va a ser 6,1. Sí, 6,1. Aquí va a ser 6,2. Y aquí va a ser 6,6. Bien, ahora, para eso, ¿cuál es la definición de gamma XY2? Bueno, de gamma X, si ustedes quieren. ¿Qué es igual gamma XY?
du sobre dy más dv sobre dx. Ok. Claro, pero aquí estamos hablando no cualquiera gamma XY, sino de XY2. Por lo tanto, aquí pues va a ser ok. O sea, esto es la definición de gamma XY2. Para eso, esquemáticamente, es lo que tenemos aquí. O sea, es como si tuviéramos un cuadrito que estuviera en el sistema 2 y se distorsiona por efecto de una deformación angular gamma XY2. ¿Qué va a pasar? Pues obviamente va a haber un desplazamiento aquí en X2. Este desplazamiento en X2 relacionado con esta diferencial de Y2, pues va a producir el ángulo beta, este que está aquí. ¿Sí? Y aquí va a haber un desplazamiento un desplazamiento V2, que es este que está aquí, y relacionado con este cateto, que es diferencial de X2, pues entonces va a producir este omega que está aquí. De tal manera que este gamma XY2 es la suma de estos dos ángulos. Y aquí lo vamos a poner más bien. Que va a ser este omega más este beta que está aquí. Entonces, si de todos los desplazamientos que se produjeron anteriormente, yo logro identificar esos desplazamientos a qué contribuyen al ángulo beta o al ángulo omega, entonces, sumando todas esas contribuciones a beta y omega, pues entonces puedo encontrar justamente gamma XY2. Eso es lo que vamos a hacer. Bien. Para eso, entonces, vamos a regresar aquí. Todos estos desplazamientos que están aquí, y todos estos que están aquí, contribuyeron tanto al ángulo beta como al ángulo omega. Es decir, todos estos, los que están aquí, contribuyeron al ángulo omega y todos los que están de este lado, lo voy a poner al revés. Porque primero fueron los de la izquierda, después los de la derecha. Ok, entonces todos estos que están aquí
contribuyeron al ángulo omega. Y todos los que están aquí contribuyeron al ángulo beta. Entonces, lo que tenemos que hacer es identificar todos estos desplazamientos, cómo contribuyen justamente tanto al ángulo beta como al ángulo omega. Entonces, vamos a empezar con todas las contribuciones para omega, que son todas estas. Entonces, ustedes se fijan, cuando se realizó el primer desplazamiento, o sea, esta flechita, que fue producida por epsilon x1, se contribuyó al ángulo omega. ¿Sí lo ven? Después, cuando se hizo el segundo desplazamiento, que fue un desplazamiento producido por una epsilon y1, entonces esta ahora se desplazó para acá, y así que contribuyó al ángulo omega. Y después, cuando se produjo este tercer desplazamiento, pues entonces se contribuyó al ángulo omega. Entonces, primero fue este, a ver, voy a aumentarlo para que ustedes lo puedan ver. Miren, originalmente estaba aquí. Cuando se hizo el primer desplazamiento, entonces se contribuyó a un omega. ¿Con qué signo? Si estos son los signos positivos de omega. O sea, contribuyó con un omega negativo. Después, este segundo desplazamiento, pues va a contribuir con un omega positivo. Y finalmente, este desplazamiento va a contribuir con un omega negativo. ¿Se entiende? Entonces quiere decir que el ángulo omega podemos establecer una relación aquí. O sea, el ángulo omega va a tener tres contribuciones. Este omega 1, que ya vimos que contribuye de manera negativa, después va a contribuir aquí sí que este desplazamiento angular pues es omega 1, más que es negativo, y después de este pasa aquí, quiere decir que desde aquí, voy a poner otra vez para que no se asusten, pues desde aquí pasó para acá. Todo este desplazamiento angular contribuyó de manera positiva a omega, por lo tanto esto va a ser omega 2. Y finalmente, de aquí pasa para acá. Entonces, de aquí para acá fue omega 1, de aquí para acá fue omega 2 y de aquí para acá fue omega 3. Entonces, omega 3 también contribuye de una manera negativa. Bien, entonces, ahorita lo que vamos a hacer, bueno, primero vamos a analizar los desplazamientos de beta, o las contribuciones a beta. O sea, nos vamos a pasar a este lado. Entonces, originalmente estaba uno aquí,
y se realizó el primer desplazamiento producido por epsilon x1 y se desplazó para acá. Quiere decir que se contribuyó al ángulo beta de manera negativa. O sea, se contribuyó con un beta negativo. Después pasó de aquí hasta acá. Se contribuyó con un beta positivo y después de aquí pasó para acá. Es decir, se contribuyó con un beta negativo. Vamos a repasar esos desplazamientos. Entonces, de aquí pasó para acá. Después de aquí pasó para acá. Y después de aquí pasó para acá. Entonces, el primer desplazamiento que fue producido por epsilon x1 contribuyó de manera negativa al ángulo beta. Bien, entonces va a ser beta 1. Después, que estaba aquí, pasó para acá, quiere decir que hubo un desplazamiento angular que contribuyó hasta acá, de aquí hasta acá, o sea, desde aquí hasta acá, o sea, desde aquí hasta acá. Se contribuyó con un beta positivo. O sea, eso va a ser beta 2.